El incidente ocurrido entre Hande Erçel, uno de los nombres más conocidos de Turquía, y Ömer Sabank, una de las principales figuras del mundo empresarial, en una importante ceremonia celebrada recientemente, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. La ceremonia contó con la participación de muchos nombres famosos y fue testigo de momentos magníficos. Sin embargo, una broma inesperada de Ömer Sabank a Hande Erçel cambió repentinamente el ambiente en la ceremonia y creó tensión. Ömer Sabank es conocido como uno de los nombres importantes de Sabank Holding y su círculo social es bastante amplio. Hande Erçel es uno de los nombres más queridos en Turquía por su belleza y talento actoral. El encuentro de los dos en la ceremonia pareció bastante normal y amistoso al principio. Sin embargo, una broma de Ömer Sabank sorprendió a Hande Erçel y a los demás invitados a la ceremonia. Esta broma llamó la atención de la prensa y las redes sociales y rápidamente se convirtió en un tema candente. En este vídeo discutiremos en detalle cómo la broma de Ömer Sabank sobre Hande Erçel desencadenó la tensión en la ceremonia y los antecedentes de este evento. En la primera parte examinaremos cómo se conocieron Hande Erçel y Ömer Sabank al comienzo de la ceremonia y cómo era el ambiente. En la segunda parte discutiremos qué significa el chiste de Ömer Sabank y por qué genera tensión. En la tercera parte discutiremos cómo reaccionó Hande Erçel a esta broma y cómo esta reacción afectó la ceremonia. En la cuarta parte explicaremos cómo reaccionaron los invitados y la prensa ante este evento y qué sucedió después de la ceremonia. En la última sección, evaluaremos qué cambios provocó este evento en las relaciones y carreras y qué puede suceder en el futuro. Inicio de la ceremonia, encuentro de Hande Erçel y Ömer Sabank. La ceremonia tuvo lugar en uno de los lugares más prestigiosos de Turquía y contó con la participación de nombres famosos y figuras destacadas del mundo empresarial. Mientras los elegantes invitados aparecían en la alfombra roja, la prensa y los invitados esperaban con impaciencia el comienzo de la ceremonia. Hande Erçel acaparó todas las miradas al desfilar por la alfombra roja con un elegante y llamativo vestido. Posando bajo la intensa atención de la prensa, Hande brilló como una estrella en la ceremonia con su belleza y elegancia. Ömer Sabank también ocupó su lugar como figura importante en la ceremonia. Ömer Sabank, un nombre importante de Sabank Holding, se reunió con muchas personas tanto del mundo empresarial como del círculo social en la ceremonia. Más adelante en la ceremonia, Hande Erçel y Ömer Sabank se encontraron en el mismo ambiente y comenzaron a charlar después de un breve saludo. Este encuentro, que al principio parecía bastante normal y amistoso, se tornó inesperadamente tenso en los minutos siguientes. El encuentro entre Hande y Ömer fue seguido atentamente por otros invitados a la ceremonia. Aunque el diálogo entre los dos comenzó de manera sincera y cálida, una broma de Ömer Sabank hizo que la atmósfera cambiara repentinamente. Aunque el chiste parecía inocente y divertido al principio, la reacción de Hande Erçel hizo que este chiste se percibiera de otra manera. Inmediatamente después de hacer la broma, la expresión facial y el lenguaje corporal de Hande Erçel revelaron la tensión en la ceremonia. A Hande no pareció gustarle la broma y otros invitados a la ceremonia lo notaron. Ömer Sabank no debió imaginar que su broma crearía tanta tensión y no pudo ocultar su sorpresa ante la situación. Este inesperado hecho llamó la atención de otros invitados a la ceremonia y de la prensa. Todos intentaban entender qué estaba pasando entre Hande Erçel y Ömer Sabank. Después de la broma, la reacción de Hande y la sorpresa de Ömer cambiaron repentinamente el ambiente en la ceremonia. Esta situación generó muchas preguntas en la mente de todos los presentes en la ceremonia, y los detalles del evento se convirtieron en motivo de curiosidad. Este encuentro entre Hande Erçel y Ömer Sabank al comienzo de la ceremonia y la broma que siguió encendió la tensión en la ceremonia. Este inesperado incidente entre ambos se hizo más evidente más adelante en la ceremonia, y esta situación estuvo en la agenda de la prensa y las redes sociales. Significado del chiste: porque el chiste de Ömer Sabank creó tensión. La broma de Ömer Sabank a Hande Erçel cambió repentinamente el ambiente en la ceremonia y provocó tensión. Entonces, ¿qué había detrás de esta broma y por qué tuvo tanto impacto? La broma de Ömer Sabank en realidad se refería a un evento que Hande Erçel había experimentado en el pasado. Hande Erçel experimentó algunas dificultades al comienzo de su carrera y enfrentó algunas críticas durante este proceso. El chiste de Ömer Sabank se refería a los acontecimientos que vivió Hande en el pasado. Sin embargo, a Hande Erçel no le gustó que este tema se convirtiera en una broma y este fue el principal motivo de la tensión en la ceremonia.